Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otro episodio más de Despertar 593. Gracias por estar aquí. Creo que hoy vamos a hacer nuestro último episodio del año. ¡No! Y gracias por estar aquí. Este proyecto ha comenzado en este 2025. Gracias por ser parte de este proyecto. Y el tema que hoy nos concluye es acerca de los lenguajes del amor, y uno de estos es el hecho del contacto físico. Bienvenidos, puedan saludar con queridos amigos. Hola ¿qué con todos. Hola. Bueno, yo pienso que el contacto físico es algo muy importante, creo, en la vida de todas las personas, como seres humanos, ¿no? Siempre el poder sentir nos permite, de alguna manera, saber que la otra persona está. También el contacto físico puede verse también en un abrazo, por ejemplo, ¿no? El darse una mano fraterna, y esto genera ciertas emociones en las personas. Entonces nos permite también, a través de este contacto, sentir una confianza, sentir un apego, un sentimiento que pudiera ser muy bien recibido por otra persona. Pero claro, creo que también viene algo distinto, ¿no? Cuando no sientes como esa energía o esa química y te quieren dar un abrazo y probablemente dices, ay, como que no quería que me abrace, o no quieres dar la mano. Pero en resumidas cuentas, para mí el contacto físico es muy importante. Es muy importante para todas las personas. Sí, eso. Claro, considerando que contacto físico estamos hablando desde el apretón de manos que tú dices, ¿no? Claro, viéndolo de una forma como más superficial, ¿no? Exacto, pero eso ya es, yo diría que podríamos abordar este tema en dos grupos. Primero, ¿a quién expresamos este tipo de lenguaje de amor? Que es bastante sensible de una u otra manera, porque estamos hablando ya que somos nosotros presentes en el cuerpo, ¿no? Y la otra, a nuestras personas de confianza y a aquellas personas que no son de todo de nuestra confianza, pero que compartimos espacios comunes. Sin embargo, sí pensaría que, digamos que para mí personalmente hablando, para darles un ejemplo, el contacto físico, a mí sí me gusta dar abrazos. Yo cuando ya agarro confianza, el abrazo es algo que demuestra cuán importante es la persona para mí y que la quiero, la estimo, la aprecio. Pero dentro de mi familia mismo yo tengo tíos, primos que no son kinestésicos, digamos, no les gusta el contacto físico. Y ahí ha habido eso de que yo voy con toda la y se queda medio tieso. Entonces así como mi abuelito era una de esas personas. Nosotros, incluso mi abuelito no era el que, no, yo he visto abuelitos que son, pero que besos y abrazos. Mi abuelito era bastante neutral en ese sentido. Y era así, él sí era así como la palmadita atrás, ya amiguita. Bueno. Yo sí he sentido eso en algunas personas. De pronto uno quiere demostrar ese afecto, como tú dices, pero ellas te ponen esa barrera, y tal vez por no ser maleducados, bueno, ya te dije, ya. Pero también pensemos un poco en por qué estas personas pudieran ser así. ¿Qué les causó a ellas esta emoción o esta actitud de no poder recibir o dar este abrazo, en el caso de los abrazos? Claro que eso es importante porque, retomando el tema a niños que trabajó, y los niños, por ejemplo, antes, en todas épocas, sí te obligaban, que saluda con la mano, dabas en la mejilla, entonces como que esa parte obligada, y cuando ya eres adulto, entonces tratas de esquivar. Ahora veo que los papás manejan de una forma diferente, ¿no? O sea, saluda, ¿no? Solo que digas buenos días, porque sí, esa parte de intimidarle también al niño, ¿no? Que viene el adulto y le abrazaba, y muchas veces no te gustaba el abrazo, porque los niños son muy perceptivos en eso.
Entonces, como esa parte de rechazo, y por eso porque a veces los adultos también nos hacemos así, no me gustan los abrazos, no solo la manita nomás. Entonces sí es importante eso también. Y yo creo que, Jimmy, ahí como has mencionado, o sea, obligarle a un ser humano que abrace y bese a otro, es como decirle que su cuerpo le pertenece a cualquier persona. Y yo creo que el contacto físico, si bien es cierto, nosotros desde que somos bebés recibimos ese contacto físico, pero recibimos de las personas que están más cercanas a nosotros. Y ya a medida que vamos creciendo y nos volvemos adultos, el contacto físico tiene que ver también con la energía con la que tú sientes a las personas. Entonces, por ejemplo, hay personas que les encanta que les abraces, hay otras personas que vas tú como poniendo también ese límite, pero pienso que igual el contacto físico es necesario y aunque te hagan La palmadita, tú ya vas sintiendo como que, o sea, la preocupación de la otra persona, ¿no? O por ti, mejor dicho. Y eso te permite sentir el cariño y el amor que otros sienten, porque tú no te dejas tocar físicamente por cualquier persona, o sea, tiene que haber un vínculo con alguien. Y también creo que es respetado que no hay el contacto físico. Eso, más allá de que, como decía Jimé, que desde niños, antes sobre todo, antes era como mandatorio obligado, salude, bese, pida la bendición. Entonces a los niñitos nos mandaban en esa sintonía. Pero ahora como siento que hay un poco más de libertad y dicen, ya no quiero saludar, pues salude. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso porque es como que dos extremos, ¿no es cierto? Exacto. Pero sí llegaba a un punto, yo también he tenido, al principio me costaba, pero ya luego acepto, ¿no? Que no todos quieren un abrazo, a no todos les gusta, entonces ya es como la manito, un apretón, sincero sobre todo, ¿no? Es porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay gente que conozco, bueno, Hombres, no. y que ni siquiera pueden dar un apretón de mano. Es como que tópame. Ay, no, yo siento tanta, no sé, me da como una sensación, sí, como una sensación de, o sea, como que las personas no viven en con tanto, tal vez miedo puede ser, y es como que sí, y cuando te topan así es como que, oye, o sea, a mí sí me saluda. Es que eso es parte de la energía que también. Bueno, hablando de esto, creo que el primer contacto que tenemos nosotros los seres humanos es de nuestra madre. Y es importante porque a través del calor corporal se puede también desarrollar varias cosas dentro de esta situación del contacto físico, ¿no? Es importante nosotros desde que nacemos somos seres muy, muy vulnerables. Entonces, yo creo que este es el hecho de que tal vez en nuestra primera infancia haya este rechazo por parte de mamá, esta situación de este cariño que deben recibir los niños, sí marca también o deja una huella en cada ser humano, en cada persona que no ha recibido estos abrazos. Nosotros dentro de este aspecto, cuando por ejemplo yo, como decía, no trabajo en discapacidad, trabajo en algunas circunstancias, donde incluso las personas, ¿no?, con algún grado de, por ejemplo, los niños tal vez con síndrome de Down son demasiado expresivos o demasiado cariñosos y por ejemplo, cuando van gente a visitarnos donde yo trabajo, chicos de colegios o voluntarios, dicen, ay, qué bonito que la abraza, qué bonito, pero hay otros chicos que tenemos también dentro de este aspecto que no tienen síndrome de Down y que no les gusta, o que no, o sea, la mano, o hola, y ya, o no me topes, niños con problemas visuales, que tienen una hipersensibilidad táctil. Entonces tiene que ver mucho también con cómo nosotros fuimos criados, con cuál es nuestro primer contacto al momento de nacer, al momento de sentirnos vulnerables, qué es lo que hemos recibido. Es una forma también de calentar nuestra alma y también calentar nuestro cuerpo. Entonces es importante que también dentro de estos ejercicios, saber el contexto de dónde o cómo comenzó esta situación del rechazo al contacto físico, es importante saberlo. No sé si piensan ustedes igual, ¿no? No, creo que, o sea, uno tiene que saber identificar cuando tú permites
el contacto físico, porque también ese contacto en el lenguaje del amor tiene que ser respetuoso. O sea, no voy a dejar que me toque porque quiere tocarme y qué partes de mi cuerpo pueden ser tocadas también. Creo que hay que entender eso. Porque a veces uno dice que como es mi lenguaje de amor, te toco y te puedo tocar en cualquier parte y no es así. Es invasivo. Y obviamente el cuerpo es sagrado, o sea, es un templo y nadie tiene derecho a tocarte. Y también si a alguien no le gusta, uno tiene que ser responsable en respetar eso. Así tu lenguaje de amor sea eso, el querer. A mí me viene a la mente ahorita cuando mis hijos eran pequeños, pues a mí me encantaba estar todo el tiempo abrazando. Y creo que ese es uno de mis lenguajes de amor también, el contacto físico. Pero llegó un tiempo que mi hijo me dice, mami, es que no quiero que me abraces así y tanto. Entonces, pero es de entender que no está mal que te lo digan, ¿sí? Porque tal vez para ti es la demostración de amor, pero cómo percibe la otra persona esta manifestación es también lo que deberíamos entender, porque no lo va a ver como un lenguaje de amor, tal vez para él hay otro lenguaje en ese Pero lo proceso. importante es que él te comunicó. Entonces esa frase o eso que él te dice, no, mami, ya no, ya te permite a ti tomar una distancia. Tal vez no tanto, pero sí dices, bueno, ya no le gusta que lo apapache así, que le dé la abrazote, pero por lo menos ya le puedo dar un abracito más relajado o así nada más y ya, sigue. Ya no tener Y también hay tanto que tiempo entender que el abrazado. ser humano pasa por etapas evolutivas y hay etapas donde no quieres que nadie te toque, o sea, no quieres ni que tus papis te abracen, no quieres sentir el contacto físico. Pero también sí es un aprendizaje para los niños con enseñarles el decir, esto no me gusta, o sea, no me gusta cómo me estás abrazando, no me gusta, pero aprender que ellos digan. Claro. Pues a veces, por ejemplo, en la terapia trabajamos mucho cuando trabajo con las familias, o sea, de aprender al niño, ¿qué necesitas? Cuando el niño se pone triste, ¿qué te gustaría que tu mamá o tu papá que me den un abrazo, pero que salga de él? Y también, no, ahorita no quiero que me abraces, ahorita quiero que solo me escuches. Entonces, ya el verbalizarlo y es como poner ya una distancia también y saber escuchar del adulto también. Pero es desde el sentir del niño en este caso, ¿no? Más no del sentir del padre. Porque yo sí, como papá, de pronto pudiera decirle, dele la mano o abrace a la abuelita, por ejemplo. Entonces yo pudiera decir, como es la abuelita, ¿cómo no la va a abrazar? Pero probablemente él no quiere. Entonces no puedes tú obligarle a él a que no la abrace solamente porque puede ser una demostración de respeto incluso, sino porque él, el niño, simplemente no quiere, no siente que puede abrazar. Huele a viejo. Y no puedes explicar. Huele a viejo, exactamente. Pero siendo tu lenguaje del amor, me llama mucho la atención esto, Cari. ¿Cómo te sentiste o cómo te sientes tú cuando una persona rechaza el abrazo? Porque sabemos, puede ser un abrazo sincero. ¿Cuál es tu expectativa después de eso? ¿Cómo te sientes? Después, o sea, cuando él me dijo eso, No le hablaste en una semana. no entendí que los padres tenemos que respetar el cuerpo de los hijos también y las manifestaciones de amor, porque yo puedo querer tenerle todo el tiempo abrazado y ahora que son grandes, por ejemplo, el mío 3 me decía, mami, cuando éramos pequeños me dabas besos en la boca. Y yo le decía, sí, a ti te gustaba. Y él buscaba, ¿no? Porque era muy, qué asco, pero mira cómo ahora cambia su pensamiento. Y tal vez esa manifestación de amor que él también la repetía y que creo que la mayoría de papás lo hacen con sus hijos, sí, debería ser que no pase, porque también, como te digo, es medir el respeto a tu cuerpo. Y ahí entra esa parte de por qué le tengo que obligar a que bese a todo el mundo. Pero es que ¿Ya? tienes que definir Pero, en el caso del beso, de dónde viene. Pues tú no sí, le pero, das un beso en la boca a tu hijo por algo que, no sé, o sea, es un beso de amor. O sea, exacto, por eso te digo que los niños, o sea, eso es normal que pase entre los niños con sus papás. ¿Sí? Dan un beso, pero claro, al crecer ellos ya van entendiendo y van mirando otra forma. Claro. Y ahora, por ejemplo, tal vez ya no soy tan
y sé con qué personas puedo llegar y abrazar. Claro. Y pongo también un límite físico. Pero eso, la pregunta sí, o sea, con los hijos es muy diferente porque tú tomas la responsabilidad afectiva y sabes que esto no le gustó. Pero yo me refería al punto de que si tu lenguaje del amor es el contacto físico, el abrazo, no sé si te ha pasado eso con una persona que tal vez tú digas, ay, me qué bien, voy a darle el abrazo y sientas ese Sí me rechazo. ha pasado y obviamente tú puedes sentir y van pensamientos a tu mente de que no Te le caes rechazó. bien, no te ama, no te quiere, pero creo que también es entender eso, tal vez no es su lenguaje de amor. Y tal vez mis manifestaciones de amor no tienen que ser con todo el mundo de la misma forma. Y aprendemos en el camino y vamos viendo en el camino, ¿no? De estos 5 lenguajes del amor, que muchas veces nosotros lo tomamos muy personal. Cuando nuestro lenguaje del amor es este, dice, yo ya di el regalo, como decíamos, lo hablamos hace algunos capítulos, ¿no? Pero ¿y a mí por qué no me dan? ¿Por qué no he recibido lo mismo? Porque tal vez tú quieres llenar eso con estas situaciones, pero tal vez el entender que dentro de este contexto, dentro de esta amplia gama de colores que tiene el mundo, entender que todos te pueden expresar el amor de diferentes maneras es lo ideal, ¿no? Claro, vivimos en esa idealización de lo que nosotros hacemos, esperar de la otra persona, no sé. A mí me surge una inquietud. Hemos hablado de 4 lenguajes del amor y nos queda pendiente actos de servicio. Entonces, Sí. ya Bueno. hemos desarrollado casi todos los lenguajes del amor y en este momento estamos hablando del contacto físico. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo tratas de llegar a esa persona? Obviamente, vinculado a que estamos hablando de nuestras personas de confianza, ¿no? Eso digo, no le gustan las palabras, no le gustan los... No estoy hablando de mi esposo, por si acaso. Ya le estaba revisando. Sí, porque mucha gente queda viendo eso. Pero no estoy hablando de... Ajá, no le gustan ni los regalos, ni las palabras, ni el contacto físico y ¿cuál era el otro? Y tampoco, o sea, es como que yo pienso que, no Tal sé, vez una persona que no identifica los lenguajes del amor es porque no conoce. Y porque todavía tiene la idea de que el amor es decir te amo, te quiero. Porque eso es lo que nos... pero y la si idea esto que nos tampoco le venden. gusta, Entonces hay que hay que darle el libro para que lea y luego sí mirar cómo... o palo. Porque Prueba y tampoco... Y error. bueno, también, ¿cómo percibe el amor él? ¿Qué es el amor ¿Qué es el para amor esa para persona? Ujú. ¿Qué es el amor? Porque, porque Lo descubrí. a ver, si tú miras el amor, a veces tú preguntas a los niños pequeños y piensan que el amor solamente es entre parejas. Es que son enamorados, son novios. Pero el amor, o sea, es una gama infinita de situaciones en las que puedes manifestar amor. Y no solamente es este amor de una relación entre 2 personas como pareja, sino de hermanos, de compañeros, de, no sé, el Claro, vecino, incluso en la parte el animal que convive contigo, que es tu mascota, la naturaleza. No, tu marido. No tu marido. Ese Habla animal bien, pues, irracional. No tu marido, es un animal irracional. Estás entregando amor a muchos seres de la naturaleza Y de y distinta de manera. distinta manera. Entonces hay que entender qué es el amor para cada uno. Y también te vas dando cuenta que, por ejemplo, los lenguajes del amor, a lo que estaba revisando, o sea, creo que todos tenemos algo de todo. Sí, porque porque a mí me gustan los regalos, pero también me gusta el contacto físico, pero también me gusta servir. Entonces yo creo que a veces todos se van relacionando en algún momento. No sé si es de etapa de la vida o qué será, pero yo creo que todos tenemos un poquito de todo. No, es que los lenguajes del amor sin duda, y Karin a mí al menos me abrió los ojos porque ella explica súper bien, porque dice que en las etapas de la vida de un ser humano, en una etapa el dominante es uno, luego pasas y el dominante es otro. Pero si son 5, los 5 están involucrados en la vida del ser humano, de alguna u otra manera. Solo que el dominante, digamos, ahora es y ya hace 5 años era otro. Entonces, van cambiando, van Y mutando. va a depender de las experiencias que tengas. Y también las relaciones también. Pero Cada quien se va puede que tú, relacionando también. en este aspecto, por ejemplo,
puede ser, ¿no? Que a una persona le gusta mucho el contacto físico y sufrió algún tipo de abuso del carácter físico, violentaron su integridad. Entonces, por más de que él tenga ese lenguaje del amor como tal, o ella tenga ese lenguaje del amor como tal, de los abrazos, del cariño, ella va a rechazar por esa parte psicológica, por esta afectación, también o va a permitir también, creyendo que por amor tenía que hacer eso, o dejar que eso pase. Entonces, porque también una víctima de abuso normalmente dices que te convencen que eso es lo normal, ¿no? Entonces es la forma de amar. Después es que tú miras que no era la forma correcta. Sí va a haber un cambio de lenguaje de amor y la intensidad con la que le des también ese tipo de lenguaje y la que permites recibir. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado en estos aspectos, ¿no? Vivir en esta sociedad y hasta dónde, como se acuerdan que nosotros hablamos en los anteriores episodios, hasta cuándo es tóxico, sí, un lenguaje del amor, hasta cuándo es normal este lenguaje del amor. Porque sí es importante saber, permitir o respetar nuestro cuerpo desde las primeras etapas, a medida que vamos creciendo. Y claro, dentro de este lenguaje, muchas veces los niños tienen también esto de explorar su cuerpo en las primeras etapas, de toparse, de sentir y querer sentir sensaciones, de emociones, es importante. Pero dentro de este aspecto yo creo que siempre va a depender mucho de cómo tú recibas o cómo tú percibas, cómo la otra persona ve tu lenguaje del amor. Sí, porque por ejemplo, yo tengo muchas personas que me han dado regalos y digo, yo no me como un chocolate de esta persona, porque sé de quién viene, sé cuál es la intención, sé por eso que no se comieron ni chocolates. Por eso nos regalaron chocolates. Bueno, como no sabíamos nosotros la intención, ya la modificamos, así que no nos pasa nada. Una vez que cerremos el podcast, aclaramos esto. Aclaramos estos detalles. Los detalles. Apunten para que no se nos olvide. No, y tú es eso, como decíamos, hablamos de la intención, hablamos de lo tóxico que puede ser, o de lo inclusivo que puede ser un lenguaje del amor, ¿no? Que una persona que te inunde de regalos te hace blooming, es esto que te bombardea de amor, y tú sabes que puede ser también una conducta narcisista de la persona. Tú vas entendiendo, pero a medida que tú vas leyendo, que tú vas descubriendo cosas, o que te toca vivir en las experiencias del día a día, o te toca vivir esta experiencia y no sabes cómo hacer. Nosotros teníamos una amiga que, la Sophie, que ella decía que ella estuvo frente a una persona narcisista, ¿no? Entonces su lenguaje del amor eran las palabras, y se relacionaba súper bien y conquistaba muchas cosas porque se llevaba bien con el jefe, se llevaba bien con muchas personas. Entonces dice, ella físicamente no le gustaba, decía, ¿no? Pero él, en sus palabras, en estas cosas, entonces él después descubrió, ¿no? Después, o sea, le bombardeó de amor. Ella estaba muy vulnerable en esas etapas y también eso también tenemos que ver cuando nos dan estos lenguajes del amor, cómo estamos recibiendo, en qué momento de la vida estamos recibiendo esto. Y bueno, y ella tanto así que tuvo una dificultad en el banco, tuvo maltrato físico por parte de esta persona, tuvo muchas dificultades en estas circunstancias. Entonces, sí es importante analizar eso, ¿no? Porque muchas veces permitimos esto cuando, como decía Fer, nos falta esto, nuestro, como decía Renato también, este vaso queremos llenarlo de alguna manera porque sentimos vacíos en este aspecto y permitimos muchas cosas que después racionalizando o entendiendo un poco mejor, leyendo un poco mejor o viviendo un poco mejor otras experiencias, entendemos que no es sano. Entonces sí, instar a que este lenguaje que siempre te toco, te doy una palmadita de aliento, debe ser sano. ¿Sí? La intensidad también que me decían, perdón por hablar mucho, pero no sé si ustedes sientan que hay personas que cuando tú les abrazas te quieren sacar la tos. Y, y eso ya no, o sea, no es como, no, ves que yo abrazo como hombre y esa es mi forma. Sí. Yo de hecho tengo una experiencia propia ahora así. Yo tenía un compañero en algún momento de mi vida, no romántico, sino laboral. Y empezamos a hacer proyectos altruistas, a ayudar en cosas sociales. Y éramos un grupo de personas, pero cada vez que llegaba él, el abrazo de él era ese que te quiere sacar el corazón por
Pero yo en algún momento ya sentí incomodidad y como él era como la persona que nos manejaba y todo, El líder. sí, sí, oigan, entonces me hizo súper, y ya era grande, no es que era chiquita y ya tenía todos mis 5 sentidos puestos y ya sé que sí, que no, pero qué incómodo, me hacía sentir súper incómodo porque Pero tú no podías decir o sea, nada. no sé por qué. Sí, qué extraño, porque, y es que a todas y a todos nos abrazaba, pero con el, entonces yo me sentí así como, Asfixiado. exacto, entonces, Ahí también depende mucho, por ejemplo, el rol de autoridad también. es que Abuso de esa persona autoridad. era Abuso de autoridad. autoridad, claro. Yo siento así. Incluso cuando hablas cuando hablas esto del abuso de autoridad, Pero qué te sientes un poco como intimidado a no decir nada, porque pudiera tener una repercusión, ¿no es cierto? El decir, no, a ver, un ratico, a mí no me gusta que me abracen así, o bueno, de otra forma, ¿no? Ajá. Como sea, pero como es autoridad, probablemente va a decir, Pero, ¿sabes lo que me puse a pensar? Oye, pero que tal vez le sirva a la gente que nos está escuchando, porque decía, O si bien. nadie se queja. Y yo era como de las nuevas de ese grupo, entonces ¿Es normal? es normal. Todo se normaliza. normalizaron algo que para mí no era normal, y entonces yo no me quería sentir como el perro del grupo y me caía. Pero o Hay sea, me algunos- sentía incómoda porque cada hay vez que algunos veía, estudios ya que luego no. como que evitaba saludar, pero era inevitable, al final del día era Es que eso también es una conducta social, ¿no? ¿Qué es lo socialmente aceptado? Vemos también que, por ejemplo, en los países latinoamericanos, nosotros los latinos somos de abrazar, Más afectivos. más afectivos. En los países europeos, en los países orientales, es como más Claro. ceremonial. En Asia te dan la mano y cuando inconscientemente el ecuatoriano coge y hola. Yo trabajé con un grupo de compañeros técnicos chinos y, ay, o sea, es que tan acostumbrada al hola. Entonces yo cojo y le digo hola. Y ahí fue el como, El rechazo. ¿Pero y qué? ¿Te dijo algo él? no, No, pues no, 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 y lo que te no pasó era a ti él, eran chicas. Entonces, y fue como, Todo el gesto nomás. Ahí viene lo que hablábamos. ¿Cómo, qué se entiende amor y qué es normal para esa cultura? pero y para nuestra cultura, yo estoy Sí, hablando claro. desde algo ecuatoriano, algo que En nuestra estábamos cultura, ahí. independientemente de no tener cerca o Y ahí o con vivir. chinos y algo. exacto con otras culturas, Ajá. igual es complejo el poder brindar estas Los demostraciones. españoles, Claro, entre hombres te dan chance también. el beso de 3 ahora. Pero es contacto de Ese es para otro podcast. Otro día hablamos de Sexo, el lenguaje del amor. uno que nos vamos a inventar. No, pero dentro de esto, inclusive dentro de explorar estos lenguajes del amor, creo que vamos explorando en el camino. Tal vez relacionamos esto del contacto físico con un amor de pareja, un amor eros, el hecho de más que otras cosas, ¿no? Y por eso los chiquitos, ven, ¿no? En estos contactos, en estas situaciones, igual, por ejemplo, en películas, y es como nosotros normalizamos la cultura, ¿no? Y cómo lo normalizamos a través de la televisión, de lo que vemos en el día a día, de las cosas. Cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que mi sobrina ve una escena de algo que se están besando o algo, ay, no, cuidado. O mi sobrina tenía una cosa, nos están machucando, mamá, cuidado. Y había un amigo que se llamaba Jorge Machuca. Y decía la Machuca, mami, dijo Machuca. Y nosotros Está es el machucando. apellido. No, está machucando, mami, esto está mal. Entonces era eso, ¿no? ¿Cómo entender también que a veces le ponemos palabras, le ponemos etiquetas a lo que hacemos, a lo que sentimos y a lo que decimos? Entonces, dentro de este aspecto, creo que sí es importante darnos estos espacios de qué es lo que yo quiero sentir, cómo me quiero sentir. Muchas veces a nosotros mismos nos cuesta abrazar nuestro dolor, abrazar nuestra alegría, o abrazarnos en cualquier momento que sentimos también esta soledad.
Y no sé desde el punto de vista terapéutico qué tan sano sea eso. Porque, por ejemplo, ahí justo te iba a mencionar, o sea, los contextos también dependen mucho, porque no, como dicen, no en todo lado tú vas a abrazar. Entonces tú con tu familia, con las personas que sientes cariño, que sientes amor, o sea, tú eres más afectuoso, bueno, en mi caso no, pero en cambio con las otras ¿Por qué personas me ven eso? eres más distante. Es el magíster. Son los roles, profe, los roles. Ah, ya. Todos los Mira, roles sí. también es importante en relación Sí, también, sí, pues. pero- Como decíamos, a veces sí puede haber abuso de autoridad porque es un rol de autoridad. Ya. Y a veces eres invasivo también con las personas también. A veces lo que pasa con los maestros en relación con los estudiantes, ¿no? Ah, Cómo asume el rol también, es como los chicos se expresan también con la maestra. claro. Y es importante que dentro de este aspecto, como hablamos del aspecto educativo, los contextos familiares, los contextos sociales y todo esto, es importante hasta dónde llega mi rol de, por ejemplo, verme a mi alumno, ver a mi paciente como, no, es que él es un amor, y están en etapas, tal vez cuando ellos están en la etapa de la adolescencia, en la etapa de querer ya ser adultos, y el hecho de que, claro, como se me hace tan normal decir mi chiquito, mi amor, mi precioso, estos chicos y el abrazo y estas cosas, estos chicos van sintiendo también esto y van también confundiendo estas cosas. Cuando confundimos estos lenguajes, es importante también saber guiar. Pero ¿de quién dependerá esta guía? Yo creo que sí, de los padres, yo creo que es fundamental. Lo que estamos comentando, por ejemplo, en relación a nuestros chicos que trabajamos con discapacidad. O sea, nosotros justo hablamos en una reunión, decíamos que por qué con los chicos con síndrome de Down si aceptamos el abrazo y todo. No sabemos, por ejemplo, que ya son chicos ya adultos que tienen discapacidad. Y esas sensaciones también, ¿no? Ya se van más a la parte sexual. Pues, ¿cómo controlar en ese sentido al mal? No tomarle como los papás lo asumen como el niño eterno, ¿no? Pues porque ellos también van teniendo mucha sensación, van madurando en la parte Ahorita que sexual. tú dices eso del niño eterno, yo creo que todos los padres vemos a nuestros hijos así. Como niños eternos. Sí, como un pequeño todavía. Y claro, cuando ya no puedes tener el contacto físico, ya no lo puedes cargar, porque el contacto físico no solamente es abrazar, besar, agarrar el cachete, acariciar su cabeza, tal vez el pellizco que le des, que obviamente no sería una manifestación de amor, pero acuérdense que también culturalmente, o sea, si te pego es por tu bien, Por ¿sí? amor. Es el Y lenguaje esa del es amor la y la idea ternura. que se normaliza. Entonces, ¿cómo yo voy mirando y entendiendo también y enseñándole a mi hijo o a mi hija sobre los lenguajes del amor? Yo quiero retomar, papás. sí, y hablando de eso, yo quiero retomar, y aquí que están las expertas y el experto, me gustaría hacerles una pregunta que tú ya la abordaste, pero como que se quedó en el aire, y es esto de que, si bien es cierto, ya los niñitos, desde chiquitos, empiezan también con su exploración, ¿no? Y yo creo que todavía en la sociedad en la que estamos, no está todavía aceptado que la mujercita también se explore. Entonces, cuando yo escuchaba un señor colombiano que hace stand-up, que hace presentaciones, Claro, sí. él decía, tú le ves al niñito cuando es chiquito, con todo, chitito, o sea, desnudito, caminando, Pilingo por fuera. ajá, y va, y todo, y todavía va tocándose así, y la familia, ¡ay, qué lindo! Y le toman fotos y todo para el recuerdo. Pero, en cambio, y él decía, pero si es una niña, ay no, mijita, vaya, tape, yo creo que decía eso, vaya, tápele, no, eso está mal, eso no. Entonces, desde ahí yo sentiría que el lenguaje del amor, del contacto físico, de lo que estábamos hablando, y que tú decías, primero somos nosotros, ¿no? Entonces, el aceptarte, el saber que sí, que no, cuándo sí, cuándo no, también es importante, creería yo, abordar este tema. ¿Y qué creen ustedes
de que sí es importante tener un equilibrio y por qué sí a los niños y por qué como ponemos el cuco cuando, o no sé si a ustedes también les ha pasado, o saben casos, o se han tocado. Pues tienen fotos. Pero yo creo que ahí es importante, o sea, Estoy en lo cierto, no estoy en lo cierto. debemos tener una foto de pequeñitos en la tina, por ejemplo. No, ya. ¿Ya? Exacto. Pero yo pienso también que esa es parte de la responsabilidad de los padres. Si estamos hablando de la exploración, porque Ajá. también es el autoconocimiento, entra toda esta parte psicológica también, ¿no es cierto?, en la parte de exploración. Es indicarles en qué lugares lo pueden hacer, ¿sí? Porque tú no puedes hacerlo eso frente a todos. Y a veces sí, familiarmente, si el niño se desviste y está haciendo algo que todos, ¡ay, le aplauden! Ajá, sí. Pero eso también es exponer su cuerpo, que es físico, ¿no? Entonces necesitamos tener como un control de esas cosas. Y los papás tenemos que ser como, no sé, muy curiosos en saber qué es lo que debemos hacer con nuestros hijos para que ellos no sean vulnerables a abusos más adelante o en esa misma etapa. Porque el contacto físico es una manifestación. O que luego el contacto físico no sea el tabú de su vida. ¿Por qué? Porque la niña empezó a explorarse y eso es lo que yo he escuchado. Lo que le dicen es, no, cuidado, el cuco, el exorcismo, el diablo se le metió a ese punto me iba más que a exponerle a los niños. Era el punto de que al niño, sí, chévere, es que tiene que conocerse, y a la niña, cuidado, no, es que eso no se hace, necesita cuidado, eso. Entonces, es que eso es como algo que yo he escuchado, incluso, eso te decía, hasta el comediante ese colombiano que hablaba y lo tomaba de la manera cómica, obviamente. Pero yo me quedé como que o sea, sí es verdad, siento que es verdad. Y decir que te lleva a eso a ser luego tóxico, lo tienes como tabú, porque no, es que eso no se hace, no sé. Pero sabes que dentro de la práctica, en la parte psicológica, es un tabú en relación a niños y a niñas. O sea, ponte el hecho así, como le llamamos, el masturbarse. O sea, sí, es normal para los niños y para las niñas, pero los papás no lo asumen así, ¿no? Dicen, ese hay que recortar la mano, o sea, y es para los niños y para las niñas, la misma información. O sea, es como que eso no está bien. Entonces a unos papás les decía, sí, pero se está autoexplorando, ¿no? Entonces, como decía la Cari, o sea, sí sabe dónde tiene que masturbarse, igual con nuestros chicos que tienen discapacidad. O sea, no puedes, o sea, por más que ellos quieran, o sea, tienen que saber, o sea, anda tú, vamos al baño, y ahí tienes, o sea, esperar su momento, porque es un proceso también para ellos, se van autoexplorando, O sea, pero saber que dónde sí, hacerlo. sí has tenido esos casos. Qué Pero los papás, por ejemplo, los tundos no. O sea, no. Sí, hombre, Y eso tiene que ver con las creencias de cada familia. Porque si yo, bajo mis creencias religiosas, sé que eso no es permitido, pues les voy a enseñar a ellos que no es. Si es que mis creencias me dicen que eso es permitido, lo voy a enseñar, guiar, no sé. Porque miren, también esto que en otros países más desarrollados les enseñan desde edades tempranas cómo hacerlo, dónde hacerlo. Así. Tal vez para nuestra cultura todavía eso no es bien visto o no se conoce que es parte del proceso evolutivo de autoconocimiento. Y es complejo porque eso también lleva como a tener esta dificultad o esta falencia, ¿no? En los chicos. Y yo, tratando también, hablando de estos casos, es también el hecho de que, por ejemplo, en esta sociedad que vivimos hay padres que crían a sus hijos solos y madres que crían a sus hijos solos. Entonces, para un padre, yo me acuerdo que decía con una paciente mía, decía, lo que pasa es que ella, independiente de las capacidades, es mujer y yo no le puedo tocar, yo no le puedo bañar. Y es inclusive el contacto físico de ir donde un doctor, donde la doctora, de hacer un papá Nicolau, era la muerte. ¿Pero por qué? Porque ella fue víctima de un abuso. Y con discapacidad y con estas circunstancias y no teniendo a su mamá, solo su papá a cargo de ella, entonces era el hecho también, ¿no? De que si te tocas es igual, es sano porque también así aprendes a bañarte, aprendes a conocer tu cuerpo y esas cosas. Y en ella eran esas cosas, ¿no? De decir,
cómo se bañará ella, porque el papá dice, no, ¿y usted qué hace cuando ella va? No, le da paso a la toalla, dijo que se bañe, pero si ella no se lava bien, si ella tiene esto, porque es difícil tratar con una persona así. Para una persona sin ninguna dificultad intelectual, le cuesta mucho el hecho de que pasar este proceso, asimilar estos procesos de abuso y de estas cosas, mucho más de ella que no entiende qué es lo que pasó. Por eso volvemos a la parte de que a pesar de que sea el contacto físico un lenguaje de amor, uno tiene que respetar cómo recibe el otro y uno no puede enseñarle a sus hijos que debe permitir esta manifestación de amor de cualquier persona, porque pues el cuerpo no se toca. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Que la escuela viene de casa. Bueno, y en estas fechas, para terminar el año, también, como siempre, hemos terminado con este lenguaje de amor dando 3 consejos importantes de qué tenemos que hacer para desarrollar este lenguaje. Lo primero, yo creo que sería un buen consejo abrazar. Creo que abrazarte todos los días, independiente de que estés con una persona, ¿no? Siempre creo que el abrazarte, el sentir tu propio cuerpo, el darte ese cariño es importante. Somos, muchas veces nosotros mismos podemos aceptar errores o podemos aceptar fallas de otras personas y muchas veces somos muy autocríticos con nosotros mismos. Entonces, yo creo que una forma también de sanar esta parte es el abrazarte, el decirte estás bien, el darte tu propia autopalmada de felicitarte cuando tengas que felicitarte, decirte, oye, vas por mal camino, pero podemos cambiar esto. Es importante uno de esos consejos. No sé si ustedes tienen otro consejo más para darle, unos dos más para darle en estos tiempos, que ya estamos terminando el año, también sería muy, muy importante. Yo creo que uno sería el aprender a escuchar también, el escuchar lo que te dicen los niños, el aprender a escuchar lo que te dice tu pareja. Entonces es algo importante también, porque a veces solo nos dedicamos a hablar, a decir esto, pero no nos detenemos a escuchar. Yo quiero comentar algo, no comentar, también dar este consejo hacia los padres que todavía tienen hijos pequeños. Es importante entender que la autoexploración que tú decías es algo normal, que debe existir en todo el ser humano. Ver esta autoexploración desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, para que se pueda esto como tomar como algo normal, no como un tabú, no como algo que estás en contra de la religión o algo, sino más bien permitirle al niño, como ser humano que es, que pueda conocer su cuerpo. Y tal vez a raíz de eso él pueda también a futuro, cuando ya sea un adolescente o sea un adulto, él pueda tomar su propia decisión. Y en el caso, como tú ponías tu ejemplo, ¿no? Tal vez poder poner un alto en alguna situación que se le presente, sin tener que, desde pequeños, decir, no, esto no es así, exacto, ser juzgado. Entonces, para los papás, sí sería importante que lo tengan en cuenta. Y tenemos, para cerrar, Abrazos, bueno. Abachitas. Ya les digo a mis alumnos, abachito y se va. Y vienen algunos, te abrazan y otros no. Y ahí tú entiendes, abrazo, te digo, ven acá. ¿Cuál es el lenguaje de amor? Y tú no puedes obligar a alguien que te abrace. No se puede. Ahora no se puede exigir porque en mis tiempos era diferente. Claro, Era muy diferente. Pero en tus tiempos. Pero entonces ese sería un consejo para los papás. Que no obligar al contacto físico como una manifestación de amor desde edades tempranas. Y aprovechar también cuando sí hay ese, porque el hecho de que tu hijo se duerma en tus brazos ya es un contacto físico y eso es algo que beneficia a la psiquis de ese niño como a tu psiquis como adulto y el vínculo afectivo que vas formando. Entonces disfruten en estas épocas de sus hijos. Y yo nosotros como no tenemos hijos, tenemos gatos y perros, que son nuestros bebés. Y nuestros perritos como quiera son, como yo les decía, yo tengo un hijo que se llama Inti. Es un perrito. Que es un perrijo que tiene apego ansioso. Pero mis gatos
Mis gatos en cambio son, suéltame, quítate. Y cuando se portan cariñosos, ahí aprovecho, como dice, beso y abrazo y vete y vete. Así que los que tienen gatitos, aprovechen también sus temporadas de lenguajes del amor, de toques físicos. Bueno, les agradecemos bastante por este tiempo. Gracias, amigos, por haber estado en este 2025 y acompañarnos. Y nos veremos en el 2026 con nuevos proyectos, nuevas ideas y más temas para tratar. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias. Bye.